toda vez que la dificultad respiratoria tipo 1 únicamente se refiere al tema de membrana hialina. Sin embargo, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2 tiene una serie de patologías propias del aparato respiratorio o de la región pulmonar. La dificultad respiratoria a la que nos vamos a referir, que es tipo 2, va a albergar los temas de taquimia transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración meconial, bronconeumonía. Entonces, ¿qué buscamos como logros de aprendizaje? Es reconocer los principales factores de riesgo perinatales y de nacimiento que se presentan en las entidades antes señaladas. Además, debemos aplicar adecuadamente los test de evaluación del síndrome de dificultad respiratoria, llámese Zimmerman-Anderson y Downes. En esa medida, vamos a tomar acciones relacionadas al manejo ventilatorio, al soporte ventilatorio. También los exámenes que nos van a permitir diferenciar estas tres patologías, entre las cuales obviamente es importantísimo los gases en sangre. Y finalmente, aplicar e identificar un tratamiento respectivo en cada una de estas entidades. La siguiente. La agenda es bastante nutrida, bastante larga, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué representa la dificultad respiratoria? Como ustedes podrán notar, va a haber durante el nacimiento, ¿no?, una expansión pulmonar, pero esta expansión pulmonar va a permitir un mayor flujo sanguíneo, una disminución de la resistencia vascular y por lo tanto va a haber una desaparición, ¿no? Al haber la desaparición de la placenta, la resistencia vascular periférica va a disminuir. Siguiente. Entonces, para hablar de dificultad respiratoria tipo 2, hay signos clínicos generales. Llámese taquimia, llámese retracción y llámese quejido. Pero, ¿qué entendemos por taquimia? Al número de respiraciones por minuto que tenga nuestro neonato, entendiendo que la normalidad es entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Además, ¿qué entendemos por retracción? Es utilización de músculos accesorios de la respiración en donde nosotros podemos evidenciar claramente los relieves óseos y el hundimiento o la tracción hacia adentro de las partes blandas. ¿Y qué entendemos por quejido? Sabiendo que hay en la respiración dos momentos, inspiración y expiración, entonces el quejido se presenta en la expiración. Y en la inspiración ustedes tienen el estridor. Es decir, tiene que haber presente el quejido en los casos que este síndrome de dificultad respiratoria, aplicando los test de Zimmerman-Anderson o Downes, como vamos a ver más adelante, se hagan presente cuando esta es severa. Siguiente. Bien, dentro de las causas de dificultad respiratoria es variopinta, pero nosotros nos vamos a referir principalmente a estas que son per se, o sea, que son de la parte respiratoria principalmente, y que corresponden al 85 a 90% de las causas, las que vamos a desarrollar, las tres primeras que corresponden al síndrome de dificultad respiratoria. Las otras causas no las vamos a considerar. Siguiente.
¿Cuál es la incidencia? Miren ustedes, cuando vemos la disgregación de esta dificultad respiratoria, se observa claramente que la taquimia transitoria del recién nacido es la que más frecuentemente se presenta, seguida después de la enfermedad de membrana hialina, síndrome de aspiración meconial, como se cita en la diapositiva, ¿no? La bronconeumonía y otras causas. 46, casi el 50% es por taquimia transitoria. Y otra cosa importante, en los últimos tiempos, en estos últimos 5 años, hay alguna razón por la que las cesáreas se han incrementado, llegan a 45, 50%, cuando no, en otras IPRES, instituciones prestadoras de servicios de salud, pueden llegar hasta el 60%, las cesáreas principalmente porque es por la demora de la resolución del líquido alveolar. Y la membrana hialina se mantiene en ese valor. ¿Por qué? Porque esto tiene correlación principalmente, como ustedes recordarán, en la clase respectiva, por la prematurez. De ahí la importancia de la prevención del parto prematuro y el manejo adecuado en la parte obstétrica con la utilización de corticoides prenatales. Consecuentemente, vemos en el síndrome de aspiración meconial, esta también es evitable, sí es evitable cuando la madre es controlada y cuando estando en una institución prestadora de salud, ¿no? Se realiza el control de la paciente de alto riesgo realizando el partograma con curva de alerta. Referente a la bronconeumonía, principalmente nos referimos al tipo de bronconeumonía connatal. Es aquella que se da por razones maternas o razones de el nacimiento, entre las cuales podemos citar que en nuestro país mucho tiene que ver con la ruptura prolongada de membranas, es decir, cuando se rompen las membranas mayor de 18 horas, 20 horas, y si a eso agregamos el tema de corioamnionitis, evidentemente ahí va a conjugarse tanto una posibilidad de sepsis neonatal temprana como un cuadro de broncoaspirativo que nos da como consecuencia la bronconeumonía. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa tenemos nosotros para evaluar la dificultad respiratoria? El test de Silberman-Anderson se aplica principalmente en los neonatos pretérminos, así como el APGAR tiene 5 criterios. Igualmente, en este caso tenemos 5 criterios que debemos reconocer, desde el aleteo nasal, los tirajes, el quejido, la retracción sifoidea y el desbalance tóraco-abdominal. En la medida que estas están presentes en mayor grado, obviamente la valoración será mucho mayor. Y esta valoración tiene que ver con 0, con 1, 0, 1 y 2, siendo el 2 el mayor, de mayor gravedad, el 1 de mediano y el 0 como que no hay. Es todo lo inverso en relación al test de Apgar. Recordarán ustedes que cuando más cercano al puntaje 10, la sumatoria total, obviamente nuestro bebé es un bebé vigoroso, entre 7 a 10. Sin embargo, ese mismo valor, pero aplicado el test de Silberman-Anderson, nos indica gravedad. Igual, 4 a 6, síndrome de dificultad respiratoria moderado. Y entre 1 y 3 es leve. Siguiente, por favor.
Este es el test de Silverman-Anderson. Ustedes deben saber completamente tanto los criterios de inclusión como por qué se da 0, 1 o 2. Esto es importante. Tan importante es que nosotros podemos identificar y clasificar, ¿no?, la dificultad respiratoria, como podemos observar en la lámina respectiva. Siguiente. El SCORT test de Downes. Este test también evalúa la dificultad respiratoria. ¿Se puede aplicar? Sí, se puede aplicar en atérminos, pretérminos y posttérminos. Igualmente, tiene criterios. Como ustedes pueden ver, tiene 5 criterios. Y estos criterios igualmente van de 0 a 2. Tanto más se acerque a 2 por ítem y la sumatoria misma, obviamente es más grave. Acá se incluye la frecuencia respiratoria y el pasaje del murmullo vesicular, quejido, color y tirajes. Tienen ustedes acá la clasificación, 1 a 3. Alguien me podría decir, pero 1 a 3, a diferencia de el ABAR, por ejemplo, de 0 a 3, es depresión de severa acá leve. ¿Por qué 1 a 3? Porque cuando nacen nuestros bebés, ¿recuerdan ustedes el periodo de adaptación del recién nacido? Entre la primera fase o etapa, la segunda, como todavía hay rales, o sea, hay líquido en los alvéolos, puede encontrarse cierta dificultad que nunca debe pasar de 3 en el primer periodo de adaptación del recién nacido. De ocurrir esa situación, eso no es parte del periodo de adaptación, sino ya no se hace pensar en alguna patología agregada. ¿Correcto? Sigamos. Entonces, ¿qué sabemos de la taquidia transitoria del recién nacido? Veamos. Siguiente. Llamado también pulmón húmedo o distrés respiratorio inexplicable del recién nacido, taquimia neonatal, distrés respiratorio tipo 2, mala adaptación pulmonar. La incidencia es variable. Cito esta incidencia, pero va cambiando de lugar en lugar. No será igual en los países del primer mundo, en donde pues es mucho más prolija la atención de la madre y de su bebé, sobre todo en el control prenatal. Y la incidencia, decimos, es 11,000, pero si ustedes recuerdan las primeras transparencias, podrán notar que es mucho más frecuente, casi como el 50%, y lo interesante es que es una alteración leve y es autolimitada. Siguiente. Entonces, esta taquimia transitoria es edema pulmonar, presente en los atérminos y cercanos a término. Sobre todo, debemos reconocer casi siempre es producto de cesárea. ¿Pero por qué es producto de cesárea? ¿Por qué? Porque hay un retardo en la resorción del líquido pulmonar en el alveolo. Y las causas son varias. Falla en la inhibición de la secreción secundaria a un aumento de la concentración de catecolaminas. Falla en la reabsorción de ¿qué? De las proteínas. Así como que esta es una parte importante, ¿no? Falla en la resorción activa, el transporte activo de sodio hacia el exterior del espacio aéreo. Esto es importante saberlo. Transporte activo de sodio hacia el exterior. Como falla, entonces el líquido queda dentro del alveolo. Otras causas son las que señalamos en esta transparencia, que tienen un valor relativo. Este es el que tiene el principal valor. Siguiente. Factores de riesgo.
Casi los factores de riesgo en el síndrome de dificultad respiratoria, en las 3 patologías que vamos a estar desarrollando, son más o menos similares con algunas pequeñas diferencias. Factores de riesgo en este caso, bebés, ya lo dijimos, cercanos a ser a término, parto por cesárea no electiva, sexo masculino, macrosómicos, podálicos, sedación materna, trabajo de parto prolongado, fosfatidilglicerol negativo en líquido amniótico, asfixia al nacer, sobrecarga de líquidos en la madre, policitemia fetal, hijo de madre diabética. Pero el principal factor es parto por cesárea. El parto por cesárea hace que demore más la salida o la resorción del líquido alveolar hacia el intersticio y por consiguiente hacia el sistema linfático. Siguiente. Ya. Entonces, en la taquipnea transitoria, ¿qué debemos hacer? Medir sus gases en sangre. ¿Qué vamos a encontrar? Hipoxia, valores por debajo de 50, hipercapnia, valores por encima de 50. Y la clínica, ¿qué va a haber? Su nombre ya lo dice, taquipnia. Frecuencia respiratoria por encima de 60 respiraciones por minuto. ¿Puede haber retracciones? Sí, leve a moderada. Está levemente aumentado el diámetro anterior-posterior. Y el murmullo vesicular pudiera estar normal o disminuido. Y los requerimientos, que es otro tema importantísimo, los requerimientos de oxígeno, la fracción inspiratoria de oxígeno raramente supera los 4 litros por minuto. Raramente. De aumentarse esta en las siguientes horas, nosotros podemos pensar de que no es taquipnia transitoria. Hay otra patología que debemos, obviamente, buscar. El curso clínico es benigno, no aumenta, no va aumentando, eso es lo importante, o sea, no es progresivo y se autolimita. Quiere decir que va mejorando en las próximas 48 a 72 horas. Algunos casos reportan que en 5 días ya debe estar mejor. Si durante ese periodo no mejora, tenemos que buscar otras patologías. Siguiente. Entonces, ¿qué obtenemos? Se pueden ver un poquito de rales. A veces no se ve nada. O sea, a veces se ve una leve cardiomegalia, imágenes iliofugales, puede haber cierta cisuritis. Eso es todo. No hay un dato radiográfico patognomónico. Lo único que nosotros podemos pensar, si nuestro AGA tiene pobre alteración en los gases en sangre y hay el antecedente cesárea, pensar en esa patología. Siguiente. Siguiente, ustedes ven acá los rales, imágenes iliofugales. El tratamiento, básicamente el tratamiento, en principio es evitar la cesárea, pero si se da, se da. El uso de corticoides antenatales, sí, pero en el caso de prematurez, no necesariamente porque se deba utilizar en taquipnia, en evitar la taquipnia transitoria en el neonato. Y el manejo prácticamente es conservador, dar oxígeno húmedo, tibio, en los valores señalados. Si el crío tiene una frecuencia respiratoria que supera las 80 respiraciones por minuto, es mejor dejarlo en NPO, o sea, nada por vía oral, y darle, ¿no?, su aporte hídrico, cuando no electrolítico, después de las 24 horas, si es a término, y 48 horas, si es pretérmino, ¿correcto? Y debe descartarse, bueno, diagnóstico diferencial con enfermedad membrana hialina, neumonía o cuadros posasfícticos. Ya ustedes saben, membrana hialina tiene que ser prematuro, ¿no? Y neumonía vamos a verlo luego. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué sabemos sobre el síndrome de aspiración meconial? Siguiente.
Dificultad respiratoria de diverso grado por la aspiración de meconio fresco a la vía aérea terminal en el momento de la primera respiración, in útero o durante la labor y el parto. Siguiente. Antecedentes. Bebés a términos, bebés que presentan asfixia perinatal. En la asfixia perinatal se dice que va a haber expulsión del meconio. Y esta expulsión de meconio se da en el 12% de críos con asfixia, de los cuales 0,2% van a presentar síndrome de aspiración meconial. De ellos, la letalidad, es decir, el fallecimiento, muerte por SAM, aún sigue siendo alta. Aún sigue siendo, sobre todo en las zonas subsaharianas y en nuestro país, quizás no tanto en la parte no de la capital, más sí en las zonas lejanas de nuestro país, en donde todavía hay problemas en la atención de los neonatos o atención de la madre y su producto. Siguiente. Ya. ¿Qué se sabe del síndrome de aspiración meconial? Dice la presencia de meconio por debajo de las cuerdas vocales. Anteriormente se consideraba una tríada: la presencia de meconio, el líquido amniótico meconial o teñido de meconio. La aspiración de este meconio procede del árbol tráqueo-bronquial y, sobre todo, con el antecedente del líquido amniótico meconial, la radiografía de tórax nos va a ayudar significativamente. También es bueno señalar que el meconio, tanto más espeso sea, mucho más daño va a ocasionar a nuestro bebé, porque se impregna en cada alveolo. Comentaba en el curso de la mañana con los alumnos de la práctica, les decía, es como tener un panal de abejas. Y este panal son esos casilleros pequeñitos. Y dentro de cada uno de ellos está el meconio. Es difícil sacar aquello que es espeso. Cuando es fluido, obviamente es mucho más fácil, ¿no? Entonces, este síndrome de aspiración meconial se manifiesta como un distrés, tanto más cuanto más comprometido sea la parte terminal del árbol respiratorio, que vendría a ser la unidad anatómica y fisiológica, que es el alveolo. Y habrán alteraciones significativas en los gases en sangre. Siguiente. Un 10 a 15% de los neonatos puede presentar líquido amniótico meconial y se observa principalmente en los de término y posttérmino. 5% de ellos van a ser no solamente SAM, sino neumonía por aspiración meconial. 30% requieren ventilación mecánica, o sea, soporte ventilatorio. Algunos ECMO por consiguiente. Y 3 a 5% van a fallecer. ¿Qué más sabemos sobre la siguiente de la aspiración meconial? El meconio, como sabemos, obstruye las vías aéreas, interfiere en la hematosis, o sea, en el intercambio gaseoso, y va a provocar algún tema de distrés respiratorio más o menos severo, según sea la cuantía y la calidad. No solamente es cantidad, volumen, sino la calidad. Y la calidad viene a ser el espesor, ¿correcto? La presencia de meconio en el líquido amniótico indica estrés o hipoxia en estos prematuros y a término. Y un hecho importantísimo, inclusive de connotación médico-legal, es raro en prematuros menores de 35 semanas. Es decir, si yo
catalogo a un bebé, llámese por Capurro, llámese por Valar, de 32 semanas y me dicen ha presentado al momento del nacimiento líquido amniótico meconial, está negándome que tenga 32 semanas. Debe tener, cuando menos, 34 semanas, no 32. ¿Quedó claro este aspecto? Tiene una connotación, repito, médico-legal. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Apgar al minuto menor o igual a 5 y parto por cesárea. RCIU, bebé postérmino, antecedente de meconio en la amnioscopía, críos mayores de 35 semanas, asfixia perinatal, cuadro de enfermedad hipertensiva del embarazo, sospechar de líquido amniótico meconial, nace el bebé y se ve al crío impregnado de meconio. Puede ser en piel, en uñas, en cordón umbilical. Y la presencia de meconio, si hacemos una visualización de la glotis, ¿no? Encontramos meconio en tráquea durante la reanimación. Siguiente. La presencia de al menos de uno de estos factores de riesgo, o sea, líquido amniótico meconial, prostérmino, cantidad de meconio abundante y espeso, tiene un valor predictivo positivo del 8%. Y si no tiene nada de eso, un valor predictivo negativo del 99%. Siguiente. Miren ustedes un hecho interesante. El meconio procede del griego meconium, o semejante al opio. Por eso que antes se decía, nacen los bebés, ¡ay, qué lindo! El bebé ha nacido dormido y se había meconiado en el claustro materno. Y es que el niño estaba pésimamente mal, estaba súper archideprimido por la aspiración de líquido amniótico a nivel alveolar. Aristóteles desarrolló el nombre, o sea, puso meconio, pensando que este meconio inducía al sueño. Y habíamos comentado de que el bebé puede presentar un meconio espeso o fluido. ¿Y de qué depende eso? El meconio es una mezcla estéril de numerosos compuestos químicos que incluye glicoproteínas, vernix deglutido, secreciones gastrointestinales, bilis, enzimas pancreáticas y hepáticas, proteínas plasmáticas, minerales y lípidos. Los mucopolisacáridos componen el 80%. Cuanto más de este sustrato se encuentre, mucho más espeso y obviamente el riesgo es mucho mayor y con ello el diagnóstico va a ser fácil, pero el pronóstico va a ser bien preocupante. Siguiente. ¿Qué sabemos entonces referente a la fisiopatología? Habíamos dicho que puede haber expulsión del meconio in útero, ¿verdad? Entonces hay un compromiso del estado general de mi bebé, hay una hipoxia. Este líquido amniótico que es teñido de meconio puede aspirarse en el posparto, puede haber en la aspiración intrauterina y a su vez esto produce un compromiso de nuestro bebé. Esta aspiración de meconio puede producir una obstrucción periférica de la vía respiratoria periférica. Estamos hablando siempre del alveolo. Esta obstrucción periférica alveolar puede ser total o parcial. Si es total, me da atelectasia. Si es parcial, un efecto de válvula y hay atrapamiento aéreo. En el caso de ser completa, hay una alteración marcada de la ventilación, perfusión, hematosis. Todo esto me va a dar pérdida de aire. Y esta pérdida de aire conlleva que
puede haber neumomediastino, principalmente neumotórax en otro caso. ¿Qué pasa si esta aspiración de meconio obstruye la vía aérea proximal con la vía aérea terminal? Me va a producir alteraciones en el AGA, acidosis, hipoxemia, hipercamia. Acidosis metabólica o acidosis mixta, hipoxemia e hipercamia. Pero a su vez, el meconio produce irritación en las paredes de los neumocitos, en los alvéolos, y nos va a dar la neumonitis, que es un proceso inflamatorio y químico. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Este es otro hecho importante. Como quiera que el meconio ingresa dentro del alvéolo, va a producir un bloqueo, una salida importante de ¿qué? De la surfactante a nivel de los neumocitos tipo 2. Además, va a ocurrir una remodelación de la vascularización pulmonar. Ello hace que se dé hipertensión pulmonar persistente. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico obviamente va a ser taquimia, retracciones, quejido y cianosis. Estoy hablando de cianosis central. Siguiente. Y hay una situación muy importante que les debo señalar. En tanto y en cuanto estén más comprometidos los alvéolos, o sea, estén llenos de meconio, cuando ustedes busquen escuchar el murmullo vesicular, no van a escuchar nada. Está completamente silente y eso es de mal pronóstico. ¿No ven que están los alvéolos completamente obstruidos? El pronóstico se hace más pernicioso. La obstrucción parcial puede originar neumotórax, neumomediastino. El cuadro clínico, en el mejor ideal de los casos, sobre todo cuando es líquido amniótico meconial fluido, puede remitir a las 72 horas. Pero la taquimia, en muchos casos, puede persistir por 4 o 5 semanas, pasando la etapa neonatal. Siguiente. ¿Cómo clasificamos el síndrome de aspiración meconial? En base a los gases en sangre. Entonces nosotros decimos, será leve cuando hay discreta apolínea, hiperinsuflación torácica, no existe una alteración significativa de la relación, ¿no?, ventilación-perfusión, y tenemos acá que la fracción de FiO2 que nosotros podamos darle es menos de 0.4. ¿Cuándo decimos que es moderada? Cuando hay hipercamia. Entiéndase como tal a valores por 50 milímetros de mercurio, el CO2. Cianosis, estamos hablando de cianosis central. Y la necesidad de la fracción inspiratoria de oxígeno es bastante continua y permanente. Y ella puede requerir ventilación mecánica. Dicen que en esta moderada también puede presentarse neumotórax, insuficiencia cardíaca, hipoxemia y hipertensión pulmonar persistente. Cuando hablamos de la grave, cuando hay hipoxemia más marcada, menos de 50 milímetros de mercurio de oxígeno, la hipercamia mayor de 50, el CO2, desde el nacimiento, y se precisa ventilación mecánica. Con FiO2 altas, estamos hablando de 70, 80, 10 litros más de oxígeno, de fracción inspiratoria de oxígeno.
medidas de soporte cardiovascular, inclusive dopamina, dobutamina. Se desarrolla un cuadro de hipertensión pulmonar persistente. A la auscultación hay roncus, estertores diseminados o, en otros casos, como les señalé, cuando es severísimo, no se escucha ningún tipo de murmullo vesicular. Siguiente. Cuadro clínico, ya lo dijimos anteriormente, dificultad respiratoria principalmente, un tórax abombado, un tórax pechudo, un tórax como que está en inspiración permanente. Esto quiere decir que el diámetro anteroposterior está aumentado y los rales o algún signo que escuchemos en la auscultación, como sean estertores, roncos, subcrépito o simplemente no escuchamos nada. Radiografía de tórax. Vamos a pedir y que vamos a observar estos infiltrados gruesos, ¿no? Que son multifocales y regulares. Derrame también, el derrame pleural, como dijimos, atelectasia y condensación. En muchas ocasiones prácticamente se borra, ¿no?, la silueta cardíaca. Y miren cómo está. Ustedes pueden observar en esta placa que se va a horizontalizar los arcos costales. Esto es una de las características y miren ese tórax aumentado, tanto a lo ancho como, pero ya en la parte clínica anteroposterior. Siguiente. Miren ustedes. Siguiente, por favor. Está horizontalizado. Mire, acá, esto es terrible. Bueno, lastimosamente este crío falleció. Ustedes no pueden diferenciar la silueta cardíaca, el timo, más o menos apenas los arcos costales. Hay un compromiso significativo de ambos campos pulmonares. Siguiente. Ya hemos dicho que lo principal es los gases. La transiluminación se puede dar, sí, cuando sospechamos que existe neumotórax, neumomediastino. Los otros son exámenes hematológicos. ¿Por qué? Porque, la siguiente, por favor, porque se asocia significativamente. Siguiente, por favor, siguiente. Ya, siguiente. A ver, no. A ver. Siguiente, por favor. No. Siguiente. Acá. Entonces, no. La anterior, por favor, Stephanie. Todavía no hemos terminado. El síndrome de aspiración meconial, tanto más comprometa al neonato y sea masivo, que requiera soporte ventilatorio tipo ventilación mecánica, ECMO, se dice que se relaciona también a la presencia de la E. coli, como que infecta. Y al producirse este tipo de infección, debemos recurrir a el antibiótico. Los antibióticos empíricos, que vendría a ser la ampicilina y un aminoglicósido, llámese ampicilina o gentamicina. O sea, sí podemos utilizar como tratamiento. Además, como les mencioné, se bloquea la salida de surfactante. Acá es por bloqueo en los neumocitos tipo 2. Y sí está visto que se vaya a usar la surfactante, el Curosurf, en la dosis de 80 miligramos. Acá hay un error. Ya, 80 miligramos por kilo de peso en los SAM severos. Retroceda usted, por favor. Retroceda más. Retroceda. Entonces, así, anterior. No, siguiente. Ya. El tratamiento, lo principal es el soporte ventilatorio, el uso de surfactante y el antibiótico.
El soporte ventilatorio, hemos dicho, va desde colocarle oxígeno en oxihut o cabezal, pasando por ventilación mecánica, yendo al ECMO, dándole un soporte hidroelectrolítico y además de la surfactante con los antibióticos, como se señaló. Siguiente. La prevención. Esto es fundamental. La prevención de la asfixia perinatal, sobre todo la asfixia perinatal in útero. Repito y recalco una vez más, trabajar de la mano y articuladamente con la parte obstétrica va a garantizar que el binomio termine adecuadamente, nazca sano. Estar pendiente en la madre gestante en trabajo de parto para ver en qué momento se produce la salida del líquido meconial o el meconio. Evitar ella. Esto debemos evitar. Y de ocurrir la misma, tener que hacer una intervención lo más pronto posible. Como digo acá, reconocer el embarazo y el feto de alto riesgo, monitorizar el bienestar fetal, esto corresponde a obstetricia, y producirse el nacimiento oportuno. No esperar que tenga taquicardia fetal, bradicardia fetal o DIP2, DIP3, como ustedes saben. Intervenir precozmente. Siguiente. Bueno, las medidas generales ya lo hemos dicho. Siguiente. También, ahora bien, ¿qué pasa si mi bebé tiene un neumotórax, un neumomediastino, sobre todo un neumotórax? Obviamente tiene que haber un drenaje para evitar la compresión torácica. Y esto significa trabajar de la mano con cirugía pediátrica. Se habla también de terapia coadyuvante. Se han utilizado muchas formas para hacer que el meconio que está espeso sea más fluido, entre ellas las nebulizaciones con suero fisiológico tibio y fisioterapia respiratoria. Pero les debo ser muy honesta, cuando es un síndrome de aspiración meconial espeso y masivo, poco es lo que podemos hacer por el paciente. Pero eso no deja de que tengamos la intervención que debemos hacer. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre bronconeumonía neonatal. Siguiente. Es una infección respiratoria que se da en el periodo neonatal como complicación de infecciones connatales durante el trabajo de parto y nacimiento o de infecciones nosocomiales. Pero me voy a referir en esta parte principalmente a las connatales. Entonces, esta puede ser dada por vía hematógena, por vía ascendente, por vía del canal del parto. Si fuera intrahospitalaria sería postnatal o adquirida. Sobre todo la adquirida en bebés que tienen su nacimiento por razones maternas de tener, por ejemplo, desproporción cefalopélica, no es nada fetal y quedan, como todos sabemos, 3 días hospitalizados. Si después de 3 días presenta dificultad respiratoria y encontramos significancia pulmonar, obviamente estaremos pensando en una neumonía adquirida, como también se hace o presentan cuando usan algún tiempo el ventilador, la ventilación mecánica. Siguiente. ¿Cuáles son factores de riesgo? El prematuro, inmunológicamente está más deprimido, la ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, fiebre materna, líquido amniótico, pétido de mal olor. ¿Y por qué se puede dar este tema infeccioso? Porque sabemos que hay factores predisponentes del árbol respiratorio de nuestro bebé, que tiene
menor diámetro del árbol bronquial y escaso desarrollo del aparato ciliar, bajos niveles de inmunoglobulina, complemento y opsoninas, menor función de los linfocitos y miren, interesante, traumatismo en las vías respiratorias, en la intubación y en la aspiración. En ese sentido, nosotros, si tenemos que hacer estas dos procedimientos o acciones, debe ser muy sutil, muy suave. Siguiente. La incidencia, 1% a términos y 10% en prematuros. ¿Cuáles son las causas? Bacteremia materna, colonización fetal durante el descenso a través del canal del parto, por vía ascendente, aspiración fetal de microorganismos del líquido amniótico. Los agentes más frecuentes son el grupo KES, K-E-S, Klebsiella, Enterobacter, tienen también Serratia, además de E. coli, Staphylococcus aureus y Epidermidis y Pseudomonas. Siguiente. La clínica. Hemos dicho, y lo reitero una vez más, el síndrome de dificultad respiratoria es común para todas estas patologías. Lo importante es reconocer los factores de riesgo perinatales y de nacimiento. Eso es lo que nos hace pensar en la patología probable de taquimia, de SAM o bronconeumonía. Hay signos inespecíficos de infección y apnea. Dependiendo de el cuadro respiratorio, la dificultad respiratoria, sea moderada o severa, debemos pedirle gases en sangre, lo que nos evidenciará algún grado de hipoxemia o hipercamia o acidosis mixta o metabólica. El curso progresivo de esta patología, ¿no?, que puede llevarnos al shock o a la hipertensión pulmonar persistente. Los signos, como pueden notar ustedes, en toda la etapa neonatal frente a diversas patologías, sobre todo de tipo infecciosas, no define qué es. Por eso dice signos generales: inestabilidad térmica, distensión abdominal, ictericia, coagulación intravascular diseminada, hemorragia pulmonar. No nos dice nada. Lo que nos dice es los factores de riesgo perinatales. Siguiente. Diagnóstico, antecedentes y clínica. ¿Qué le pedimos? Si es un cuadro sospechoso de una bronconeumonía, pedimos la parte hematológica, hemograma, PCR, la velocidad de sedimentación, látex, cultivo de sangre. Algunos todavía proponen el cultivo traqueal, cosa que ya está en la obsolescencia. Básicamente es hemocultivo. Y en la radiografía vamos a ver áreas de infiltración pulmonar irregulares y difusas condensaciones, y podría haber derrames pleurales, cisuritis. ¿Correcto? Siguiente. Ya dijimos, los agentes etiológicos, si son connatales, pueden ser estreptococo, listeria, E. coli. Si son tardías, o sea, llámese, tardías pueden ser bronconeumonía de la comunidad o cuadro de bronconeumonía intrahospitalario. Estafilococo, enterococo, clamidia, ureaplasma ureal, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, proteo. Es variado. Y la cándida, pues, no es un hongo. Siguiente. Ya. Bueno, este es un bebé que, como ven, está en ventilación mecánica y tiene todo un aparataje. Siguiente. ¿Cuáles son las medidas? Si mi crío tiene un cuadro de dificultad respiratoria moderada a severo, ¿no?, sobre todo si el patrón respiratorio, la taquimia, es significativa,
más de 80 respiraciones por minuto, no recibe nada por vía oral y se me da medidas de soporte. El oxígeno de acuerdo a su demanda y en relación a la evaluación de los gases arteriales. Siguiente. La terapia, si es una bronconeumonía connatal, será ampicilina más un aminoglicosio. Usamos en el hospital la amicacina. En otros casos, si es una bronconeumonía tardía intrahospitalaria, idealmente se averigua en laboratorio cuál es el germen que está predominando en el hospital. Y en esa medida damos el antibiótico. De lo contrario, mientras tanto, damos una cefalosporina de tercera o cuarta generación más amicacina y obviamente está sujeto al hemocultivo. Terapia coadyuvante es nebulizaciones y fisioterapia respiratoria. Siguiente. Creo que esto es un fluxograma que evidencia todo lo que hemos estado conversando en relación a bronconeumonía. Siguiente. Esto también, ¿qué me está señalando? Depende, recuerdan que les dije la fisiopatología y los datos perinatales. Es importante que sepan si es un pretérmino y nace por vía abdominal cesárea, la patología más frecuente podría ser, si es un pretérmino tardío, no es un pretérmino ni extremo ni severo. Estoy pensando en una patología tipo taquimia transitoria. Pero si fuera un prematuro extremo, muy extremo, y no tiene o no ha recibido a la madre corticoides, evidentemente estoy pensando en un bebé con enfermedad membrana hialina. Y ahí ustedes aplican los criterios de Benzel, la radiología, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En el bebé a término o post-término, ¿qué cosa voy a pensar cuando hay presencia de líquido amniótico meconial? Que la posibilidad de la dificultad respiratoria va a ser síndrome de aspiración meconial. Esto es lo que hemos querido manifestar en esta transparencia, donde ven radiografía, laboratorios, respuesta de oxígeno y el tratamiento. Siguiente. Bueno, creo que con esto hemos concluido estas 3 clases lo más conciso posible. Quedo a las sugerencias, comentarios, preguntas de ustedes, señores alumnos. Adelante.